De Eclesiastés capítulo 10, versículo 8, donde dice la palabra: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Seguimos meditando en estos temas relacionados con esta guerra espiritual. Hablábamos la semana pasada de lo que es la derrota de esa serpiente, de acuerdo a Génesis 3:15, que la palabra habla de cómo la serpiente mordería o heriría a la descendencia de la mujer en el carcañar. Y dice que la mujer aplastaría en la cabeza a esa serpiente. Y ahora eso primero se cumplió en Cristo, que Él le aplastó la cabeza a la serpiente. Y también la serpiente mordiendo en el carcañar a esa simiente de la mujer, a Cristo Jesús. El hablar de esa mordedura en el carcañar, hablábamos de cómo el enemigo en este caso vino y trajo, por así decirlo, ese daño a Cristo, hablando físicamente, de golpearlo, de vituperarlo, utilizando, manipulando a la gente del tiempo pasado, a los fariseos, a los saduceos, a toda aquella gente, cómo vino a afligir a Cristo humanamente. No pudo tocarlo en su alma, no pudo tocarlo en su espíritu. La única manera como pudo tocarlo fue en su cuerpo físico, ¿verdad? En aquel calvario, en aquel sufrimiento, en aquel dolor. Y ahora la palabra nos enseña y nos dice que lo mismo buscará hacer con nosotros. Buscará siempre llegar a esas áreas débiles. En Cristo no encontró una debilidad en su espíritu o en su alma, en lo interno. Solamente pudo encontrar cómo lastimarlo en el cuerpo físico, llevándolo a la muerte. Y por supuesto, el Señor permitió aquello porque había un plan, un propósito. A través de aquel sufrimiento, de aquel dolor, no sería para mal o para pérdida, sería para triunfar sobre el pecado, sobre la muerte, para sanar nuestras enfermedades, para darnos victoria y bendición sobre todo lo que podemos atravesar en esta vida. Miramos cómo el enemigo nos hará la guerra y buscará mordernos en ese carcañar, buscará mordernos en esas áreas vulnerables, en esas debilidades que tenemos en nuestra vida. Ese es nuestro carcañar. Buscará atacarnos a través del sufrimiento, a través de la injusticia, a través del dolor, a través de las heridas que hemos pasado en esta vida, a través del maltrato que hemos experimentado. A través de todo eso buscará dañarnos, pero nosotros debemos de igual aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿Y cómo le aplastamos la cabeza a la serpiente? Haciendo lo que Cristo hizo, perdonando a aquellos que nos han dañado, bendiciendo a aquellos que nos maldicen. Haciendo eso le aplastas la cabeza a la serpiente. A pesar del dolor, a pesar de la injusticia, a pesar de lo que puedes haber pasado o haber vivido, quieres aplastarle la cabeza a la serpiente. Perdona a quien te ha lastimado, bendice a quien te ha maldecido, ama a quien te odia, y de esa manera le aplastarás la cabeza a esa serpiente y serás más que un vencedor en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahí viene la victoria del cristiano. No importa lo que puedas pasar humanamente, físicamente, no importa lo que puedas sufrir o atravesar, pero si enfrentas eso correctamente, terminarás siempre siendo un vencedor. Y repito, aplastándole la cabeza a esa serpiente, así como lo hizo José después de todo el sufrimiento que pasó por sus hermanos, como esclavo en la cárcel, y en todo lo que pasó, terminó perdonando, amando a sus hermanos que lo vendieron y que lo traicionaron, y en todo eso le aplastó la cabeza a la serpiente y fue exaltado y bendecido por Dios, porque Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada de lo que pasamos, de lo que atravesamos, de lo que sufrimos. Aleluya. Y mirábamos precisamente esa serpiente de bronce que levantó Moisés para ser sanados de esas enfermedades, de esas mordeduras de la serpiente, de ese veneno letal, mortal, de todo eso que nos daña y quiere contaminar nuestra vida. Y nosotros debemos de poner la mirada en Cristo, no en el dolor, no en el pasado, no en la amargura, no en lo que me hicieron, no en la situación negativa. Quita tu mirada
fuera de esa situación y es tiempo de poner tu mirada en el autor y consumador de la fe. Míralo a Él, como Él tuvo victoria. Míralo a Él como vencedor. Míralo a Él como venció y derrotó todo lo que vino en contra de Él. Aleluya. Y haz lo mismo tú, para que te levantes como el Señor se levantó al tercer día de esa tumba. Tú también durarás un día, 2 días, pero al tercer día es tiempo de levantarnos del dolor, es tiempo de levantarnos de la amargura, es tiempo de levantarnos de esa desgracia que nos tiene oprimidos y deprimidos. No te acostumbres a vivir de esa manera, porque Dios no te creó para que vivas en esa condición. Dios te creó para que seas un vencedor en el nombre poderoso de Cristo Jesús y superes todo lo que venga sobre tu vida, todo lo que venga atacando tu vida, todo lo que amenace tu vida. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero ahora internémonos en el tema que nos acompaña. Y ahora dice la palabra en el versículo 8: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. El Señor nos habla en este pasaje respecto, primeramente dándonos un ejemplo literal. Dice que el que hiciere hoyo caerá en él, y dice que el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Hablar de un vallado es hablar de una cobertura, es hablar de una protección, es hablar de algo que nos cubre y nos protege, en este caso de los ataques del enemigo, de las acechanzas del maligno, de todo aquello que trae el enemigo en contra de nosotros para querer destruirnos. Y el Señor nos dice que si rompemos el vallado, si abrimos y aportillamos el vallado, dice, nos va a morder la serpiente, se va a infiltrar el enemigo, va a atacarnos, va a mordernos y va a haber consecuencias en nuestra vida. El pueblo de Israel abrió vallado, rompió la protección y la cobertura de Dios en el desierto, y dice que vinieron serpientes ardientes que mordían al pueblo, serpientes venenosas, y mucho pueblo murió por esas serpientes venenosas. Pero ellos abrieron el vallado, rompieron la cobertura. ¿Cómo la rompieron? A través de la murmuración, a través de todo aquello negativo que había en sus corazones, no honrando a Dios, no agradando a Dios de la manera correcta. Entonces podemos nosotros abrir una puerta, nosotros podemos permitir que aquella serpiente entre y muerda nuestra vida, muerda nuestro corazón, afecte nuestro caminar de una manera destructiva, y entonces se contamine nuestra vida. Y como dice el libro de los Hebreos, no solamente se contamina nuestra vida, sino que dice que brotando en nosotros una raíz de amargura, por ella muchos sean contaminados. No solamente se contamina la vida personal de uno, sino que se contamina el matrimonio, se contamina la familia, los hijos son afectados por el veneno, por el rencor, por el odio, por la indiferencia, por todo aquello que comienza a correr por las venas espiritualmente, emocionalmente en la vida de una persona, y por ello muchos son contaminados. Por eso nosotros debemos de tener el vallado, la cobertura, la protección del Dios Todopoderoso siempre firme sobre nuestras vidas, para que nada de eso tenga efecto en nuestra vida, para que nada de eso perturbe, perjudique, dañe, afecte nuestro corazón o nuestro caminar, y podamos servirle a Dios con libertad. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Ahora vamos a mirar cómo se abre vallado, cómo se cavan hoyos que nosotros mismos caemos en ellos. Cómo suceden estas cosas donde le damos acceso, le damos lugar al enemigo para que comience a operar, a trabajar y a manipular nuestra vida de diferentes maneras. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 30. Venga conmigo, vamos a mirar diferentes pasajes en esta mañana y vamos a internarnos primeramente mirando qué dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros,
porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Analice y observe esas últimas palabras. Y él nada tiene en mí. ¿Qué significa esto? El Señor está declarando que viene el enemigo, viene el príncipe de este mundo, viene ese ataque, esa acechanza. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cuando dice viene el príncipe de este mundo, está hablando de lo que el Señor iba a atravesar, de cómo el príncipe de este mundo iba a manipular a la gente, a los religiosos, a los fariseos, al sumo sacerdote, etcétera, para incitarlos en contra del Señor, para incitarlos a matar al Señor, a llevarlo a la cruz del Calvario. Por eso les dice, ya no voy a hablar mucho con ustedes, ya no voy a estar físicamente por mucho tiempo con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, viene el ataque contra mi vida, viene una acechanza contra mi vida. Pero dice el Señor, yo estoy tranquilo, no estoy preocupado, no estoy temblando de miedo, no tengo ninguna preocupación al respecto, porque Él nada tiene en mí, aleluya. Él nada tiene en mi vida, bendito el nombre del Señor. Él nada tiene en mí. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir lo siguiente: el enemigo lo único que tiene para trabajar, tentándote, desviándote, manipulándote, estorbándote en tu vida, es lo que tiene en ti, es lo que hay en ti. Eso es lo único que tiene. Y si no tiene nada en ti, no tiene acceso a tu vida. El Señor dice, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. No puede trabajar mi vida, no puede manipular mi vida. Viene a tentarme, pero no encuentra cabida. Está cercado el vallado de cobertura, de protección. Nada tiene en mí. No hay acceso, no hay entrada, no hay forma de manipular mi vida, no hay forma de desviarme, no hay forma de estorbarme, de manipularme. No tiene nada en mí, aleluya. Entonces, cuando el enemigo no tiene nada en ti, tú eres libre y puedes enfrentar y superar lo que venga a tu vida. Ataques, luchas, tentaciones, distracciones. Pero el peligro que nos amenaza, lo primero que comienza a romper el vallado, que comienza a abrir camino para que el enemigo se infiltre, es lo que hay en nosotros. Lo que tiene en nosotros, el terreno ganado que hay en nosotros. ¿Cómo qué, hermano? Bueno, cuando hay en tu vida pensamientos destructivos, cuando hay en tu vida ideas erradas, cuando hay en tu vida sentimientos fuera de la voluntad de Dios, cuando hay rencores, cuando hay odios, cuando hay resentimientos, el enemigo tiene con qué trabajar tu vida, tiene con qué manipular tu vida. No puedes decir, él nada tiene en mí, porque el enemigo dice, bien veo que tienes ese odio, bien veo que no has perdonado, bien veo que estás lleno de celos, bien veo lo que hay en ti, y eso que hay en ti es lo que voy a usar para manipularte, para destruirte a ti y a los que te rodean. Por eso muchas veces el hombre, aún el cristiano, se trata de cuidar de lo que está fuera de él. Hermano, lo que está fuera de ti no es una amenaza para tu vida, no es un peligro real para tu vida, pero lo que está dentro de ti es el peligro verdadero, es lo que en verdad corre riesgo, lo que hay dentro de ti, aleluya. Por eso el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice, cuídate de adentro primero. Primero es lo de adentro antes que lo de afuera. Porque si tratas de cuidar lo de afuera y no cuidaste lo de adentro, jamás tendrás control para cuidar lo de afuera. Se meterá esa serpiente por ese vallado roto. Se meterá esa serpiente por ese hueco. ¿Cuál hueco? El hueco de eso negativo que hay dentro de nosotros, de eso que nos desvía o que usa el enemigo para desviarnos, repito, y manipularnos. Por eso cada día que nos acercamos al Señor debemos de decirle, como le decía el salmista, Señor, escudriña mi corazón, Señor, escudriña mi vida y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el sendero eterno. Señor, mira mi vida, no quiero que haya nada negativo en mí, no quiero que haya lugar para el enemigo en mi vida, porque si hay algo allá adentro, ese será el medio que el enemigo usará
para perturbarte, para estorbarte. Hermano, es muy difícil, imposible humanamente, vencer aquello con lo que el enemigo nos ataca cuando aquello está anidado en nuestro corazón. ¿Sí me explico? Tú pelearás contra aquello y dirás: no quiero esto, y reprenderás y querrás superarlo, y querrás ser fuerte, y querrás no caer en aquello, y querrás de muchas maneras enfrentar aquello, y cada vez caerás vencido, y cada vez te sentirás derrotado, y cada vez te mirarás más impotente ante aquello, hasta que te resignarás y dirás: es que yo no puedo, es que ya intenté y no se puede, es que no hay forma que yo venza esto. Es que lo estás queriendo vencer por afuera, lo estás queriendo superar por afuera. Pero el Señor dice: yo no comienzo trabajando por afuera, yo comienzo trabajando por acá adentro. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Quiero trabajar en tu corazón, quiero trabajar en tu vida, quiero hacer una obra gloriosa y especial dentro de ti, y no solamente fuera de ti. No algo simplemente externo, sino algo interno. Veamos esto. ¿Usted recuerda lo que pasó con Moisés cuando buscaba sacar al pueblo de Israel de Egipto? Él iba con el poder de Dios, él iba con el respaldo de Dios, y él buscaba sacar a aquel pueblo de Egipto. Y eventualmente, aunque hubo un reto, pero pudo sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero nunca pudo sacar a Egipto del corazón del pueblo. Si entendemos la diferencia. Una cosa es el que el pueblo haya salido de Egipto, y otra cosa es que Egipto haya salido del pueblo. Igualmente nosotros en este mundo, muchas veces cuando queremos vencer algo, pensamos que simplemente si yo salgo de aquello, ya vencí. No, mi hermano. Salir tú de aquello es solamente una parte superficial de tener una victoria real. La victoria real no está cuando tú sales de aquello, porque si tú sales de aquello, pero aquello no sale de ti, siempre serás vulnerable, siempre estarás en riesgo, siempre estarás en peligro de volver a caer y a caer y a caer y a caer. Hermano, ya salí del alcoholismo, ya llevo 1 año que no tomo, me he esforzado, hermano, y cierro mis ojos cuando hay una licor y doy una media vuelta, y cuando hay un comercial de licor le cambio de canal a la televisión. Busco yo salir de aquello. Qué bueno que lo hagas, pero no es suficiente. Es necesario que aquello salga de ti, porque si no sale de ti, siempre volverás a caer a lo mismo. Tarde o temprano será cuestión de tiempo a que regreses a lo mismo, a que vuelvas a lo mismo. ¿Por qué? Porque aquello no ha salido de ti. Entonces, cuando el Señor Jesús dice: viene el enemigo, viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mi vida. Ese es un hombre libre, en victoria, sin amenazas que lo puedan desviar o estorbar. Nosotros debemos de imitar ese caminar del Señor, y debemos de nosotros mirar la lucha que tenemos, las áreas vulnerables, las áreas donde se ha roto ese vallado, y tenemos que mirar no lo externo, solamente tratando de salir externamente de aquello, sino que aquello salga de nosotros. Y eso solamente se hace viniendo delante de la presencia del Rey de los cielos, y confesándole y entregándole y declarándole y pidiéndole para que en su presencia Él saque de ti aquello, y no solamente tú salgas de aquello, sino que aquello salga de tu vida. Bendito el nombre del Señor. Ahí comienza la libertad real, donde ya dices: soy libre. Y no importa lo que haya, y no importa lo que se presente a mi derecha o a mi izquierda, me siento libre. No solamente porque yo salí de aquello, sino porque aquello salió de mí por el poder del Espíritu Santo de Dios, por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Aquello salió de mí, y cuando sale de mí aquello, soy verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y al que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Aleluya. Al que el Hijo libertare,
El que el Hijo libertare es la persona de quien Dios saca aquello. Y no solamente la persona a quien Dios saca de aquello. ¿Me explico? Cuando Dios te saca de aquello, no eres verdaderamente libre. O tú sales de aquello por tu propia fuerza de voluntad, no eres verdaderamente libre. Mientras aquello no salga de ti, no eres verdaderamente libre. Cuando aquello sale de ti, entonces puedes decir: soy verdaderamente libre para la gloria y la honra del Señor, porque me siento libre acá adentro, desde lo más profundo de mi corazón. Camino libre, vivo libre, no hay una amenaza externa, porque lo que me ataca el enemigo no es tanto lo externo, sino lo interno. Es decir, con lo que hay dentro de mí es con lo que trabaja. Si no hay nada dentro de mí, no tiene material para trabajar, no tiene armas para atacarme. Me ataca con lo mismo que yo le he dado lugar en mi vida. Y le decía, Moisés pudo sacar al pueblo de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto del corazón del pueblo. Y es lo mismo, yo le puedo predicar la palabra y puedo hablarle de la palabra, pero usted aún puede salir de una situación, de un vicio, de un mal hábito, etcétera. Pero repito, no debemos de quedarnos en ese nivel. Debemos de avanzar un poco más y decir: Señor, yo no estoy tranquilo. Si ciertamente ya me aparté de aquello, ciertamente ya no ando con la mujer ajena, pero Señor, todavía se mueve dentro de mi corazón la mujer ajena. Señor, ya no ando, Señor, en las drogas, en el vicio, pero todavía se mueve el deseo acá adentro. Señor, ya no he vuelto a tomar licor, pero Señor, todavía, Señor, el gusto y el sabor está en mi paladar de mi boca y de mi alma. El buscar probar aquello una vez más. No quiero solamente salir literalmente de ello, quiero salir emocionalmente, espiritualmente. Quiero ser verdaderamente libre para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Quiero ser verdaderamente libre. Venga conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí el apóstol está dándonos la declaración y la instrucción cómo hacerle para superar eso. Porque a través de las malas experiencias de la vida, a través de los golpes, de las injusticias, del dolor, del daño, allí es donde muchas veces se abre esa puerta, se rompe ese vallado por no saber enfrentar los momentos difíciles. Cualquiera alaba a Dios y honra a Dios en los momentos agradables y fáciles, pero en los momentos difíciles, donde vives injusticias, donde pasas cosas dolorosas, donde eres golpeado, eres vituperado de alguna manera, ahí es donde se duele la persona, ahí es donde se batalla, ahí es donde se sufre, y ahí es donde hay el riesgo para que nuestro corazón se contamine, se llene de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura o de cualquier otra cosa que termine dándole lugar al enemigo en nuestra vida, y a través de eso nos manipule, nos desvíe, nos dañe y dañe a los que nos rodean juntamente con nosotros. Entonces aquí el apóstol Pablo nos habla y nos dice, como dirigiéndose a aquellas personas que están siendo atacadas, que han sufrido alguna situación, que dicen: hermano, es que yo soy como soy por esto que me pasó. Hermano, es que yo batallo con esto por esta situación que atravesé. Hermano, yo batallo mucho con los celos y soy muy desconfiado, desconfiada, porque me traicionaron, porque me engañaron, porque un día le di mi corazón a una persona y se burló de mí. Y desde ahí quedé dañado, dañada, quedé perjudicado. Y ya desde ahí hay esa inseguridad y esos celos, y todo aquello se refleja y daña mi relación presente con quien estoy ahora.
Entonces, cuando todo eso sucede, mis hermanos, en nuestra vida, por causa de las malas experiencias, de los daños y de todo lo que hemos vivido y sufrido, aquí el apóstol nos dice: hijos, la batalla no está perdida. A lo mejor perdiste un round, a lo mejor en un momento estuviste decaído, triste, deprimido, pero la batalla no se ha terminado. Si perdiste un round, no pierdas la guerra. La victoria es tuya. La guerra está ganada en el nombre de Jesús. Si te apegas a la palabra, si te apegas a los principios de Dios, si te apegas a lo que Dios establece, Él dice: yo te voy a dar la victoria completa en esas áreas de tu vida, en esas situaciones que has vivido. Ahora nos dice este versículo 3. Primeramente el apóstol habla y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué significa eso? Pues aunque andamos en la carne, vivimos en un cuerpo humano, en una naturaleza llena de debilidades, en una naturaleza que siente y que no le gusta cuando lo dañan, y que resiente la injusticia y todo aquello. Entonces dice: andamos en la carne, sentimos, nos dolemos, nos afecta lo que pasamos, pero dice el apóstol: pero no militamos según la carne. Militar, esa palabra militar viene de lo que es la militar. Es decir, cuando usted habla de la militar, hablamos de lo que es la fuerza armada, la fuerza aérea, la naval, etcétera. Esa es la militar. Pues aquí nos habla de la militar, que significa pelear, conquistar, combatir, luchar. Entonces dice: nosotros no militamos, no peleamos según la carne. El enemigo va a atacarte siempre en la carne. La batalla que el enemigo te va a presentar siempre será en la carne. Siempre te atacará en la carne y te provocará a pelear en la carne. Óyeme bien, hermano, toda lucha y pelea que enfrentes en la carne, está garantizada la derrota para ti y la victoria para el enemigo. Pero toda lucha o batalla que pelees en el espíritu, está garantizada la victoria para tu vida. Está garantizado el triunfo para tu vida. Está garantizada la bendición para tu vida. Eso es lo que determina la derrota de la victoria. En veces pensamos que la victoria o la derrota depende de qué tan fuerte es el hermano, de qué tan sabio es, de qué tanto sabe de la Biblia, de qué esto, de qué el otro. Al final nada de eso hace diferencia. Simplemente en qué terreno te paras. Si quieres enfrentar y pelear y confrontar aquello en la carne, vas a ser derrotado, vas a perder la batalla. En la carne solo hay perdedores, pero si te paras en el espíritu, en la palabra de Dios, ahí vas a ser un vencedor. Sin importar lo que estés pasando, sin importar lo que estés viviendo, vas a ser más que vencedor en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí vas a tener esa victoria completa. ¿Qué es pelear en la carne? ¿Cómo nos provoca el enemigo a pelear en la carne? Una de las maneras más típicas y más comunes es que busca justificar nuestras malas reacciones basándose en lo que son las malas acciones de alguien más. O sea, en otras palabras, aquel me hizo un daño, yo le respondí de regreso igual. Señor, él tiene la culpa. Señor, él me provocó. Señor, es la culpa de ella. Mira lo que hizo. Por eso le tuve que pegar. Por eso le tuve que gritar. Por eso le tuve que maltratar. Y justifico mis malas acciones o reacciones en las malas acciones de aquella persona. Y creemos que no estamos mal. Y creemos que estamos bien, porque al fin yo no comencé. Al fin él comenzó, ella comenzó. Al fin yo no fui el que provoqué esto, Señor. Ella provocó y por eso yo hice esto. Él provocó y por eso yo reaccioné de esta manera. Tus malas reacciones jamás serán justificadas por las malas acciones de alguien más. Cuando tú reaccionas negativamente ante las malas acciones de alguien, lo único que haces es convertirte en un copartícipe de la maldad de aquel, de la maldad de aquella. Te unes a él en su maldad. Pero me está gritando él, por eso le grité yo también.
te estás uniendo en su maldad. Te estás bajando al terreno del enemigo. Te estás bajando al terreno de la carne. Estás bajándote a un terreno donde serás derrotado. Aunque el enemigo te hará creer, mira, ganaste la pelea, lo pusiste en su lugar, le dijiste lo que tenías que decirle, y humanamente te levantarás el cuello y saldrás como que ganaste, y ganarás la batalla, pero perderás la guerra, perderás el matrimonio, perderás los hijos, perderás lo más importante, bajo el falso concepto del enemigo de que ganaste. Es un engaño. Y hay cantidades enormes de gentes que piensan que ganaron, y que ganan aquí, que ganan allá, porque se ponen al tú por tú, porque no se dejan de nadie, porque son agresivas, porque tienen caracteres imponentes y creen que son algo, y que van venciendo en la vida. Van de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, porque de esa manera nadie gana. El único vencedor es el que espera en Cristo, es el que hace las cosas a la manera de Cristo, es el que le aplasta la cabeza a la serpiente, no parándose en el terreno de la carne, sino en el terreno del Espíritu. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Entonces, cuando hablamos de la carne, es esa área, esa naturaleza humana de nuestro ser donde somos provocados, y la reacción natural es ojo por ojo y diente por diente. Esa es la reacción natural, de que me la haces, me la pagas, me dices, te digo, me gritas, te grito. Si me explico, esa es la reacción natural de todo el ser humano. Así somos por naturaleza. Y el enemigo conoce esa área débil, ese carcañar donde busca mordernos e inyectarnos su veneno a través de esa debilidad. Por eso el Señor dice, cúbrete tu carcañar, ponte voltas de montaña altas para que no te pueda penetrar esa serpiente su mordida. ¿Cómo le hago? No respondas en la carne, no reacciones en la carne, no te pares a pelear tus batallas en el terreno de la carne. Párate a pelear tus batallas en el terreno espiritual. ¿Cuál es el terreno espiritual, hermano? ¿Es simplemente orar? No, no es simplemente orar. ¿Qué más hace uno aparte de orar? Primero, claro, uno va a orar, va a pedir a Dios por aquella persona, va a bendecirlo. Pero lo primero que uno comienza a hacer es a perdonar, a contrarrestar ese veneno de amargura, de ira, de coraje, de rencor, de resentimiento. Voy a perdonar. No siento perdonar, pero decido perdonar en el nombre de Jesús. Decido perdonar. El perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Voy a aplastarle la cabeza a la serpiente, parándome en el terreno espiritual, parándome haciendo lo que Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Decido amar aunque no siento amar. No me voy a dejar manipular por mis emociones o mis sentimientos. Voy a decidir, y mis emociones se acomodarán a lo que yo he decidido, porque Dios respaldará tus decisiones. Dios no respalda tus sentimientos, respalda tus decisiones. Tus decisiones. Cuando tú dices, es que no siento, estás en el terreno de la carne, queriendo enfrentar, superar, combatir, hasta que logres cambiar lo que sientes. No vas a poder cambiarlo. Te vas a sentir impotente y vas a decir, es que yo quisiera no sentir lo que siento, pero no puedo cambiarlo. No te centres en lo que sientes. Simplemente pararte en el terreno del Espíritu es aplicar la palabra de Dios, es caminar por fe, es declarar lo que Dios dice, es decidir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si mi carne siente bueno, y si mi carne no siente, ni modo, carne, pero vas a caminar en la voluntad de Dios y te vas a alinear en el plan de Dios. Sientas o no sientas, vas a alinearte. Es mi decisión, es mi elección. Decido caminar con el Señor, decido hacer la voluntad de Dios, decido enfrentar esto como Dios me enseña que lo enfrente y no como mi carne me pide que lo enfrente. Esa es la gran diferencia. Y vuelvo a repetir, si eres el más débil de los hermanos, pero te paras en ese terreno, serás un vencedor sin importar lo difícil de la prueba, en el terreno del Espíritu.
Pero por fuerte que te creas que eres y sabio y inteligente, si quieres enfrentar en el terreno de la carne, vas a ser derrotado, vas a perder y vas a fracasar. Y Dios dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para perseveración del alma, para servir a Dios, para amar a Dios. Somos de los que caminamos en esa libertad, en esa victoria, en esa bendición, rumbo a la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, primer punto que miramos: para poder superar, arrancar, sacar, destruir, superar todo eso que el enemigo utiliza en contra de nosotros, sus armas más peligrosas es lo que hay dentro de ti. Eso es lo más peligroso, lo que te amenaza por encima de todo. Lo que no está dentro de ti, tú lo miras y te ríes de ello, y ni siquiera representa una verdadera lucha. Lo vences muy fácilmente porque no está dentro de ti. Pero lo que está dentro de ti, qué difícil es superarlo. Qué difícil es pelear contra algo que realmente quieres hacer, contra algo que realmente se te ha metido en el corazón y que no está en la voluntad de Dios ni en el plan de Dios. Y esa es la guerra. Ahí comienza la batalla verdadera, la batalla real. Y el apóstol nos está diciendo cómo ser vencedores. No trates de pelear en ese terreno, no te aferres a ese terreno. Vas a sentirte decepcionado, desilusionado, fracasado. Vencerás, saldrás de aquello por un par de días, saldrás de aquello por un par de semanas, meses, o si te va bien, años. Pero siempre volverás al mismo lodo, siempre volverás a lo mismo si aquello no sale de ti. Y la única manera, repito, que aquello saldrá de ti es cuando te acercas a Dios y le dices: Señor, estoy cansado de hacer las cosas a mi manera, de reaccionar a mi manera, de enfrentar los problemas a mi manera, de solucionar las cosas a mi manera, de arreglar las cosas a mi manera. Estoy cansado de eso, porque solo veo fracaso tras fracaso y nada bueno sale de ello. Aun cuando el enemigo me engañó haciéndome creer que yo vencí, que yo le dije, que yo lo puse en su lugar, que yo salí como vencedor de aquello, al final salí perdiendo. Al final se dañó la relación, al final se destruyó la confianza, al final se debilitó aquello, porque no estás arreglando las cosas a la manera de Dios, sino a la manera carnal del enemigo. Hay muchos padres que lidian con los hijos y mientras son niños los agarran a la fuerza, no los educan, no los instruyen, no los guían, no los introducen a la presencia de Dios. Todo es a la fuerza, imponentes y amenazadores. ¿Cuánto dura eso? Hasta que llegan a la adolescencia y se rebelan y no quieren saber nada de papá o de mamá. ¿Por qué razón? Porque no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Es a la manera de Dios, es a la manera de Dios. No simplemente porque tengo la autoridad, porque tengo el derecho, el poder para hacer algo. Al momento podré manipular la vida de la persona, obligándola y forzándola a hacer lo que yo quiero. Pero si no inyecto principios, valores, fundamentos, temor de Dios, amor a Dios, respeto a Dios, eso nunca funcionará. Y tarde o temprano se mirará un fruto terrible en aquella vida y en aquel corazón. Nada funciona por imposición. Matrimonios dominantes que uno de ellos manipula y domina y controla de una manera no saludable al otro. No es saludable. Dura por un tiempo, aguanta por un tiempo, soporta por un tiempo, hasta que dice: ya me enfadó, ya me cansó, ya no lo soporto o la soporto. Y ahí explota todo y se destruyen los hogares. Porque no hacemos las cosas a la manera de Dios. No enfrente los problemas, no solucione los problemas en ese terreno de la carne a mi manera. Yo así soy, así mire que mi padre lo hacía, así lo hacía mi abuelo, en mi casa así se hacían las cosas. Olvídate de tu casa y mira el orden de Dios, y mira lo que Dios te dice de la palabra. Rompe costumbres, rompe hábitos, rompe tradiciones, rompe culturas,
aventuras que van a llevar a la ruina a tu hogar, a tu familia, a tu matrimonio, y volvamos a la senda antigua. Volvamos al camino de Dios, volvamos a la palabra de Dios, que es la que nos ofrece un fundamento sólido, un fundamento real, un fundamento firme y estable para que podamos caminar seguros. Entonces vuelvo a repetir, nunca justifiques tus malas reacciones con las malas acciones de alguien más. Nunca creas que tienes derecho de ponerte al tú por tú. Nunca creas que tienes derecho de también ofender o gritar o maltratar, porque lo están haciendo contigo. Y así al tú por tú es como voy a ponerle un alto. Es como le voy a enseñar que debe de respetarme. Nunca lograrás de esa manera. Si es a la manera de Dios, mirarás su gloria. Tarde o temprano mirarás la gloria de Dios haciendo las cosas a la manera de Dios. Fuera de la manera de Dios, solamente mirarás eventualmente un fracaso, eventualmente una derrota, eventualmente algo negativo que brotará de ahí. Avancemos porque el tiempo ya se nos fue. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no peleamos. Recibimos el golpe en la carne, recibimos el ataque en la carne. Allí llegará siempre, 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 siempre. En tus debilidades te tocarán las partes que más te duelen. El enemigo te tocará las áreas más sensitivas, porque conoce con lo que batallas, conoce lo que te duele, conoce en lo que eres más vulnerable. Por eso dice el apóstol, aunque andamos en la carne, y te va a doler donde te va a tocar, y te va a doler cuando te toque esas áreas vulnerables y débiles, esas áreas donde no te gusta que nadie te toque ahí, porque reaccionas mal. El enemigo te las va a tocar, te va a provocar a través de ello. Y dice el Señor, en ocasiones no vas a tener la decisión de dónde se presenta la batalla. Hermanos, si uno pudiera elegir dónde se presenta la batalla, uno elegiría siempre el terreno donde uno es fuerte, donde uno se siente seguro, donde no hay esa debilidad, donde no hay esa limitación en la vida de uno. Pero uno no escoge dónde se presenta la guerra o la batalla. La batalla generalmente el enemigo te la va a presentar, repito, en las áreas donde eres más sensible, más frágil y donde te duele más, buscando provocar en ti reacciones justificadas por malas acciones de alguien más. Y lográndote provocar de esa manera, solo abrirá más tu herida y alimentará más ese mal hábito, esa situación en la que has caído. Y solamente mirarás algo negativo que va creciendo en tu vida y nunca saldrás de ese hoyo. Aparentemente sales tú de aquello, pero vuelves a caer en ello porque nunca has sido libre internamente del corazón de aquella situación que estás pasando o que pasaste un día y nunca has sido libre de ello. Dios quiere que seamos libres, verdaderamente libres. Dios quiere que seamos sanos, verdaderamente sanos. Y Dios quiere que en el terreno que sea puedas enfrentar una batalla y saber que eres más que vencedor en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ese vallado se rompe en cada reacción negativa. Ese vallado se rompe cuando el enemigo te provoca a través de eso que hay en ti, de esa mala sensación, de esa mala reacción, de ese mal recuerdo, de esa amargura, de ese dolor, de eso que hay dentro de ti, y te toca ahí donde eres sensible y te provoca, y de esa manera se rompe el vallado, poniéndote al tú por tú, arreglando las cosas a tu manera, doliéndote y en ira, gritando y ofendiendo. Cuando haces todo eso, se rompe la cobertura y el vallado, y la serpiente muerde y ataca y comienza a destruir tu vida. Es tiempo de cercar nuestro vallado, es tiempo de reparar nuestro vallado, es tiempo de ser libres en el corazón, para que donde quiera que estés seas verdaderamente libre para la gloria de Dios. Denle ese aplauso al Rey. Aquí me detengo, el tiempo se nos ha ido. Póngase de pie.
Vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con el Rey.